¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental, las raíces que sostienen y le dan sentido a todo lo que hacemos en la pastoral. Vivimos en un mundo que nos empuja a hacer, hacer y hacer, y en esa vorágine es muy fácil perder el norte. Por eso, hoy no vamos a preguntarnos tanto por el qué hacemos o el cómo lo hacemos, sino que vamos a ir al corazón del asunto, al porqué profundo que debería animar cada uno de nuestros proyectos. Y la primera pregunta a la que nos tiene que interpelar es esta. ¿Nuestra acción pastoral nace de una identidad que tenemos clara, que hemos asumido, o es más bien el resultado de la costumbre, de la inercia de seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho? Esta cuestión es la que va a guiar toda nuestra reflexión. Aquí está el meollo del asunto. Es imposible separar la acción del ser. La manera en que actuamos como iglesia, eso es la pastoral, depende sí o sí de cómo entendemos a la iglesia misma, es decir, de nuestra eclesiología. Esta conexión es la columna vertebral de todo nuestro análisis. Muy bien, profundicemos en esto. ¿Qué pasa cuando nuestra pastoral pierde el contacto con sus raíces teológicas? Bueno, pues nos enfrentamos a un peligro real, el de una actividad que se queda sin brújula, sin un norte claro. Y esto es muy interesante, porque desmonta una idea bastante común. No existe tal cosa como una pastoral neutra. Cada acción, cada decisión que tomamos, querramos o no, está comunicando una idea de lo que creemos que es la iglesia, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Y sin criterios claros, corremos el riesgo de terminar legitimando prácticas que quizá no tienen mucho que ver con el Evangelio, y, al final, caer en una simple improvisación irreflexiva. Afortunadamente, la teología del siglo XX, y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, nos regaló un cambio de paradigma total, un verdadero giro de 180 grados en la forma en que la Iglesia se comprende a sí misma. Y este cuadro lo explica de maravilla. Pasamos de un modelo que podríamos llamar centrípeto, donde la Iglesia se miraba el ombligo, casi como si fuera un fin en sí misma, a un modelo centrífugo. En este nuevo modelo, la Iglesia se entiende como servidora, no como el centro del universo. Toda su mirada, toda su acción se dirige hacia afuera, hacia Cristo, hacia el reino de Dios y hacia el mundo. Es, en el fondo, un regreso a sus raíces evangélicas más puras. Entonces, a ver, si la Iglesia ya no se define mirándose al espejo, ¿cómo encuentra su identidad? Aquí está la gran clave de la eclesiología que nace del concilio. Esta fue la gran pregunta que retumbó en las paredes del Concilio Vaticano II. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y la respuesta que surgió fue revolucionaria. La Iglesia se dio cuenta de que no puede definirse sola. Su identidad es relacional, solo se descubre en referencia a otras realidades que son más grandes que ella. Y el concilio identifica 3 puntos de referencia que son innegociables. Primero, Cristo, que es su origen y su fundamento. Segundo, el reino de Dios, que es la meta que anuncia y a la que sirve. Y tercero, el mundo, que es el terreno concreto de su misión. Ojo, no son pasos, 1, 2, 3. Son 3 relaciones vitales que se dan al mismo tiempo. Ahora, claro, vivir esta triple relación no es para nada sencillo. Implica vivir en una tensión constante, pero no una tensión que destruye, sino una que es profundamente fecunda, una que genera identidad. Para poder expresar esta identidad tan compleja, el concilio elige una palabra potentísima, sacramento. La Iglesia es sacramento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es un signo visible, una comunidad concreta, de carne y hueso, que tiene la misión de hacer presente, de significar y de actualizar una realidad invisible y mucho más grande, la presencia de Cristo y la llegada de su reino en medio del mundo. Esta naturaleza sacramental es la que genera esa tensión de la que hablábamos. Por un lado, la Iglesia está llamada a unirse cada vez más, a identificarse con Cristo, a vivir los valores del reino y a hacer suyas las alegrías y las esperanzas del mundo. Pero, por otro lado, y aquí está la clave, si se identificara por completo, desaparecería, perdería su propia identidad y su misión. La Iglesia no es Cristo, es su cuerpo. No es el reino, pero le sirve. No es el mundo, pero está en el mundo. Por eso, tiene que mantener siempre una diferencia, una distancia, para poder seguir siendo signo de algo que la supera.
Bueno, ya que vimos toda esta profunda reflexión sobre el ser de la Iglesia, pasemos a lo práctico. ¿Cómo se traduce todo esto en un hacer concreto, en un método para la acción pastoral del día a día? Este método pastoral no es una receta de cocina, ¿eh? Implica 3 momentos clave. Primero, un análisis honesto, ver dónde estamos parados. Segundo, proyectar una situación nueva, iluminada por el Evangelio, o sea, a dónde queremos llegar. Y tercero, trazar los pasos concretos para lograr esa transformación. Pero lo fundamental es que cada uno de estos pasos debe estar empapado de los criterios de la Iglesia que vimos antes. No podemos analizar, ni proyectar, ni actuar sin la pregunta de fondo: ¿qué idea de Iglesia estamos promoviendo con esto? Así llegamos a una síntesis. La consecuencia de todo este recorrido es una pastoral que ya no se mira a sí misma. Es una pastoral fundamentada en Cristo, relacional en su modo de actuar, sacramental en su capacidad de ser signo, y sobre todo, una pastoral misionera, centrífuga, siempre en salida hacia el reino y el mundo. Y con esto volvemos a la pregunta del inicio, pero ahora con una perspectiva mucho más profunda. Después de todo este camino, vale la pena que cada uno, que cada comunidad, se cuestione con total sinceridad. La pastoral que llevamos adelante, ¿a quién o a qué sirve realmente? ¿Es para mantener nuestras estructuras, para servirnos a nosotros mismos? ¿O es de verdad un servicio a Cristo, al reino y al mundo? Porque en la respuesta a esta pregunta, créanme, se juega la autenticidad de toda nuestra misión.